¿Qué tal, hermanos? Queremos hacerles una atenta invitación a nombre del grupo principal de líderes de la Iglesia de la Ciudad de México a participar en esta semana que vamos a celebrar una serie de conferencias para hombres. Del 12 al 18 de abril estaremos conectados todos los hombres de la Ciudad de México y también todas las provincias que quieran ser parte de este gran evento. Vamos a tener grandes enseñanzas con Goy Hammond, con Sebastián Serra, con Héctor Cruz. Y el domingo 18 de abril cerraremos nuestra conferencia evangelística, invitando a nuestros amigos para poder escuchar al evangelista o uno de los evangelistas de la ciudad de Los Ángeles, Roberto Carrillo, quien ha tenido una cercanía muy grande con nuestra iglesia y ha tenido gran influencia sobre nosotros y nos ha ayudado muchísimo. Hermanos, va a ser un gran tiempo de celebrar que somos iglesia. Todo el mes de abril estaremos juntos, pero en la semana del 12 al 18 de abril, todos los poderosos hombres de Dios estaremos ahí para fortalecernos y buscar desarrollarnos más como discípulos de Jesús. Gracias, hermanos, nos vemos pronto. Adiós. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy su libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos.
Buenas noches, apreciables hermanos y amigos que nos acompañan. Quiero darte la mejor bienvenida a la Iglesia de Cristo en México, en nuestra región Ecatepec. Vamos a ver una nueva clase el día de hoy. Acompáñanos a tomar notas de la misma, que será de mucho beneficio para nuestras vidas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, qué gusto saludarte. Te doy la más cordial bienvenida. El día de hoy no vamos a continuar con la serie que estamos llevando de las oraciones de Jesús. La vamos a interrumpir por esta semana. Ya la próxima semana continuamos. Hoy quiero darte un devocional acerca de un tema que se me hace muy relevante para estos tiempos. Y es como a manera de advertencia de una práctica que se está haciendo común en estos días. Y el devocional se llama Piensa por ti mismo. Y ahorita que te comparta las escrituras y que te pueda compartir todo el contexto, vas a entender por qué del título. Piensa por ti mismo. Como tú sabes, vivimos en una era digital donde la información está al alcance de un clic en tu teléfono móvil, para algunos en sus tablets, para otros en una computadora. Pero de veras estamos al alcance de un clic. Y eso se ha conjugado particularmente en una era, en este tiempo, cuando no nos gusta leer. Nos gusta solamente leer resúmenes como ya algo comprimido, como un compendio. También queremos información rápida. No nos gusta mucho las búsquedas cuidadosas, la búsqueda exhaustiva. Estamos más familiarizados y la tendencia es de poder tener respuestas fáciles y respuestas simplistas. Hoy podemos encontrar información tecleando en Google, tanto que esto ya se ha convertido en un verbo de uso común. Hoy decimos googlealo o googlear, y parece que a través de eso es tener la respuesta de todo. Y algo que luego pasa, que lo que encontramos ahí, luego lo compartimos sin confirmar verdaderamente que esa información sea veraz o no lo sea. Aún más, como seguidores de Jesús, hoy se ha convertido en una práctica habitual el poder buscar información, alimento espiritual a través del internet. Aplicaciones como YouTube, aplicaciones como Facebook para los más chavitos, Instagram, se ha convertido en un instrumento de uso común para poder buscar respuestas espirituales. Hoy cada vez menos vamos a buscar ayuda y alimento espiritual a través de la Biblia. Y no quiero satanizar eso y decir que simplemente eso está mal. Lo que quiero hoy es animarte a que puedas pensar por ti mismo, analizarlo profundamente, particularmente a la luz de las Escrituras, todo lo que veas, todo lo que escuches, a través de lo que tú puedas encontrar en el internet. Por eso, a manera de reflexión, quiero preguntarte, ¿va el internet a darnos la dirección que necesitamos en la vida? Preguntémonos, si es el internet lo que va a dar la dirección de lo que necesitamos en nuestra vida espiritual aún. ¿O es Dios solamente otra aplicación atrayente para nuestros teléfonos inteligentes? ¿Es solamente Dios dentro de todas las aplicaciones que está ahí como una respuesta atrayente,
una más dentro de todo lo que tenemos, o debiera ser algo más que una simple respuesta, algo más que una simple visualización. Me llamó mucho la atención lo que dijo este señor, Mark Twain. Una mentira puede darle la vuelta al mundo antes de que la verdad tenga el tiempo de ponerse las botas. Es impresionante el grado o la cantidad de noticias falsas o de información falsa que podemos encontrar en el internet. Por eso mi necesidad de poder compartirte este devocional en este día, a manera de advertencia, a manera de que podamos tener los ojos abiertos, la conciencia abierta de que lo que veamos ahí, lo que encontremos ahí, podamos analizarlo, podamos pensar por nosotros mismos. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú para alimentarte espiritualmente? Yo lo decía a manera de broma en una plática por ahí. El deporte más practicado por los seguidores de Jesús en este tiempo es buscar contenido espiritual en el internet. Ese es el deporte más practicado, particularmente en el último año. Y se ha debido a varios factores. Tenemos más tiempo para estar en casa. Eso nos llevó a tener más acceso al internet, más acceso a la computadora, los equipos móviles, a mucho de esto. Pero quiero que veamos en la Biblia qué fue lo que los discípulos hicieron, cómo lo pudieron resolver. De alguna manera lo que circulaba ahí en el ambiente. En Juan 1, 43 y 44 vemos la experiencia de los primeros seguidores de Jesús. Y dice, al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea, se encontró con Felipe y lo llamó. Sígueme. Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. En el verso 45, Felipe buscó a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. ¿De Nazaret?, replicó Natanael. ¿Acaso de ahí puede salir algo bueno? Ven a ver, le contestó Felipe. Me anima mucho, de alguna manera, cómo Felipe, al ser atraído por Jesús, luego salió de ahí con la firme convicción de poder compartir esa experiencia con Natanael. Dice que fue y lo buscó. Y cuando Natanael escuchó que habían encontrado al Mesías, que particularmente Felipe le dijo es el hijo de José, es el profeta, y escuchó que era de Nazaret, él dijo, ¿acaso de ahí puede salir algo bueno? Porque fíjate que en aquel tiempo corría un prejuicio, un rumor de que de Nazaret no iba a salir algo bueno. A pesar de que varios profetas de la Biblia habían salido de ahí. Habían sido nativos de Nazaret, pero debido a ese prejuicio que estaba en la mente de Natanael, él cuando escuchó esto, él dijo, ¿acaso de ahí puede salir algo bueno? Pero me sorprende mucho la respuesta que Felipe le dio. En vez de ponérsele a explicar lo que él vivió y por qué si Jesús era el Mesías y era de Nazaret y defenderlo, en vez de ponerse a discutir ahí con Natanael, le dice algo sencillo, pero a la par profundo. Le dice, ven a ver. Le dice, ven a comprobarlo por ti mismo. Ven a ver a Jesús. Conoce tú a Jesús. Piensa por ti mismo al experimentar a Jesús. Y si tú sigues leyendo, fue lo que Natanael hizo. Y por su propia experiencia, él pudo conocer a Jesús y él pudo experimentar a Jesús.
no por lo que otros le contaron. En este caso Felipe, a pesar de que era verdad. Más adelantito, avanzado ya Jesús en su ministerio, encontramos otra experiencia muy parecida a esta. Y leemos en Juan 7:32. Los fariseos oyeron a la multitud que murmuraba estas cosas acerca de él. Y junto con los jefes de los sacerdotes mandaron a unos guardias del templo para arrestarlo. En el ambiente de la fiesta de los tabernáculos que se celebraba, había muchos rumores acerca de Jesús. Decían el hijo de José, pero que tenía una gran sabiduría, y había muchos rumores. Esto llegó hasta oído de las autoridades eclesiásticas del Sanedrín. Y ellos tomaron una decisión que leemos aquí en el verso 45. Tomaron la decisión de ir y enviar a unos guardias del templo, guardias del palacio, para poder arrestar a Jesús. Y esa es la respuesta que los guardias trajeron. Los guardias del templo volvieron a los jefes de los sacerdotes y a los fariseos, quienes los interrogaron. ¿Se puede saber por qué no lo han traído? En el verso 46. Nunca nadie ha hablado como ese hombre, declararon los guardias. Ante los rumores que se escuchaban y que llegaron a oídos de las autoridades y que hicieron que fueran a poder aprender a Jesús, y enviaron a estos guardias profesionales, hombres profesionales que habían ya arrestado a muchísimos, pero ellos cuando fueron y experimentaron por propia voluntad, que experimentaron por su propia experiencia, estar al lado de Jesús, ellos en vez de arrestarlos quedaron impactados y dijeron: nunca nadie ha hablado como ese hombre, declararon los guardias. Fueron impresionados a tener esa experiencia de Jesús. A pesar del rumor que había, a pesar de muchas cosas que se murmuraban, ellos vieron, escucharon, y la conclusión es: yo no he escuchado a nadie hablar así. Es más que un profeta, es más que un maestro extraordinario. Debe tener algo mucho más impactante. Tanto que las autoridades dijeron: así que también ustedes se han dejado engañar, replicaron los fariseos. Y esta es una conclusión muy simplista, porque en verdad no se habían dejado engañar. Realmente, al experimentar de manera personal a Jesús, ellos pensaron por sí mismos. Y a pesar de llevar la orden de arrestarlo, ni siquiera pudieron hacerlo. Regresaron impactados en su experiencia de oír, de ver y de conocer a Jesús. Más adelante ya no está Jesús físicamente, y son los primeros días de las actividades de los discípulos de Jesús, y encontramos esta experiencia en Hechos 4, 19 y 20, después de un gran problema que los discípulos habían tenido con las autoridades. Y dice: Pedro y Juan replicaron: es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él. Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Me anima mucho la claridad, la sencillez y hasta la paciencia de Pedro y de Juan enfrente de las autoridades, las mismas que habían matado, arrestado a Jesús, y ahora estaban enfrentando acá a dos de los discípulos de Jesús. Y lo que Pedro defendió es su experiencia, lo que él había visto
y lo que él había oído al lado de Jesús. Y aunque lo amenazaron y aunque su vida estaba puesta en juego, ellos respaldaron su convicción. No renunciaron a su fe a pesar de que su vida estaba en peligro. ¿Por qué? Porque ellos seguían algo verdadero. Tú y cualquiera de nosotros no arriesgaríamos nuestra vida al punto de dar nuestra vida por una mentira. No, era algo verdadero, era algo que ellos mismos habían comprobado por su propia cuenta, que los llevó a pensar y a decidir por ellos mismos. No se conformaron con lo que ellos habían, lo que ellos habían sido amenazados. ¿Sabes? A partir de la pandemia, muchas cosas cambiaron en la iglesia. Hoy estamos más conectados al internet y menos conectados entre los hermanos. En muchos de nosotros, nuestra práctica del discipulado se ha quedado en el olvido. Se ha quedado como en la historia, podemos decir. Estamos más conectados al mundo virtual que al mundo real. Y a nadie nos gusta esta manera de llevar nuestro cristianismo. En la medida de lo posible y con mucha seguridad, con mucho cuidado, esta última semana yo he visto a varios discípulos, aún algunas personas con las que hemos estado estudiando la Biblia. Y sabes, esa experiencia relacional, esta experiencia física ha sido bastante especial. Y hoy más que nunca, nuestras convicciones están determinadas por nosotros mismos. Hoy más que nunca, nuestra salvación, nuestra relación con Dios depende de nosotros mismos, depende de alimentarnos nosotros mismos, depende de buscar las respuestas espirituales por nosotros mismos en los lugares adecuados. Pero también es el tiempo donde más hemos estado expuestos a un montón de filosofías, de ideas extrañas, todas esas llamadas la teoría de la conspiración, desde por qué surgió el virus, si lo crearon, si fue por tal país, si fue por tal interés, y en muchos casos ha afectado la fe de algunos. Aún algunos seguidores de Jesús, por no tener esa madurez espiritual, se han dejado arrastrar por doctrinas que no son bíblicas, aún acerca de nuestra salvación. Y esto es algo por lo cual necesitamos tener cuidado. Necesitamos tener cuidado porque la manera fácil sería decirte, no veas, no escuches, no te metas, pero ni estaría bien decírtelo de mi parte y ni siquiera es algo que debamos evitar. Más bien necesitamos filtrar, analizarlo desde nuestro corazón espiritual, pensar por nosotros mismos, ir a la fuente confiable que es la palabra de Dios para poder dar respuestas a todo esto. A todo esto. Pedro, cuando escribió sus cartas, él hablaba acerca de esto. Y allí en 2 de Pedro 1:16 escribió él y dice: cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Pedro estaba contando a discípulos su experiencia relacional con Jesús. De hecho, si tú lees un poquito más atrás,
Él habla acerca de que Dios nos ha dado todas las cosas que necesitamos para vivir de una manera íntegra nuestra relación con Dios. Nos animaba a poder agregar a nuestra fe un montón de virtudes, muchas cualidades espirituales para nunca caer. Y él, cuando habla de esto, aquí en el verso 16, lo dice con mucho énfasis. Esto que nosotros les hablamos no son cuentos inventados, no son cuentos supersticiosos, no. Damos testimonio de lo que nosotros vimos, de la grandeza del ser a quien nosotros experimentamos. ¿Y quién más sino Pedro lo había experimentado por él mismo? Vivido, escuchado, experimentado a Jesús. No era ni siquiera algo que alguien le había contado, era algo que él mismo había experimentado. Y cierto, hoy ya no está Jesús físicamente con nosotros, pero esa experiencia que Pedro tuvo, esa misma nosotros la podemos tener si nosotros quisiéramos, de poder ir a su palabra, de poder investigar, de poder preguntarnos cosas, de leer en fuentes confiables, o aún de leer, y a través de poder leer vamos a darnos cuenta si esa fuente es confiable o no, si la información que da es verídica o no, metiéndonos, investigándonos, conociendo, y al final poder dar la misma respuesta que Pedro dio. No es un cuento inventado, es algo que yo experimenté, es algo que yo comprobé. Continúa en el verso 19 y dice: esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Pablo, cuando cuenta su experiencia a los discípulos que él vivió, él confirma que así, de la misma manera, los profetas confirmaron a través de su experiencia que tuvieron con Dios, de ellos pensar por sí mismos, de ellos vivir, de ellos ver por sí mismos, confirman que lo que ellos enseñaron es algo a lo cual necesitamos prestar atención. Y particularmente estos discípulos, dice Pedro, afirmando esta práctica que tiene, dice: ustedes hacen bien en prestar atención. Aún en estos tiempos había muchos rumores, y en esta cultura, era una cultura religiosa, era una cultura de tradiciones, era una cultura de dioses paganos. Acuérdate, habían sido conquistados por los romanos, y los romanos antes habían sido conquistados por los griegos, y había muchas tradiciones paganas, mundanas, que se habían infiltrado en la iglesia. Pero fíjate cómo, gracias a la atención que prestaban a los profetas, que prestaban a la palabra de Dios, ellos podían caminar como en la luz. Haciendo referencia al verso del Salmo 119, tu palabra es una lámpara a mis pies, una lámpara que brilla en un lugar oscuro, dice Pedro. Y esa es la misma experiencia, hermanos, que nosotros necesitamos tener. Ir a la palabra de Dios, ir a la fuente confiable de Dios, indagarla, investigarla. Termina Pedro esta sección de esta manera, pero antes que nada deben entender esto: ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo. Para aquellos tiempos había personas que decían esto solamente algunos muy inteligentes, muy sabios pueden comprender. Pero Pedro dice no es de interpretación privada, no es para unos cuantos.
si algo me ayudó a poder convencerme del cristianismo, es que es la única doctrina, la única religión que te incita, que te motiva a poder ir por ti mismo a investigar, a conocer a Dios. No que te confíes en unos gurús, no que confíes en unos maestros superdotados, brillantes, y que tú no puedes ir y conocer las Escrituras. No, dice, pero ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No, todo está al alcance de todos. Porque ninguna profecía está bajo el control de la voluntad humana. No, todo lo que está en la Biblia fueron hombres santos, apartados, inspirados por Dios, bajo el control del Espíritu Santo. Esa es la fuente confiable. Ahí necesitamos alimentarnos. Y eso debe llevarnos a pensar por nosotros mismos. En términos alimenticios es como buscar comida sustanciosa, comida nutritiva. Lo otro es como buscar comida chatarra, lo decía una hermana hace pocos días. Quiero darte un ejemplo. Busqué ahí en Google algo que se me ocurrió al azar, y para que puedas ver todas las respuestas que hay. Yo tecleé, soy cristiano y quiero divorciarme de mi esposa. Se puede, hasta con errores de ortografía, ahí lo puse. Y la búsqueda que me llevó es esta. Dice, entonces, si no puedo divorciarme, ¿me condena a ser infeliz? Y me metí a leer esto y decía varias cosas con tintes de la Biblia, pero al final era bastante cuestionable lo que decía. Luego dice consejo bíblico. ¿Qué hacer si el cónyuge quiere divorciarse, quiere el divorcio? Restaura ministerios. Luego otra cosa dice, ¿puede un cristiano evangélico divorciarse? Luego, me quiero separar, cristianismo serio. ¿Pueden divorciarse los cristianos? Si yo confiara en mi decisión, y no me quiero divorciar para nada, nada más era un ejemplo nada más. Si yo tuviera esa necesidad por problemas emocionales en casa, que vaya que ha habido en muchísimos, y yo tuviera así problemas y situaciones emocionales y de veras un conflicto, y yo voy a buscar en el internet respuesta a mi necesidad, y yo tomo algo de ello, y con esto me conformo, realmente yo aún estaría en riesgo de perder mi salvación. De veras, te animo, alimentémonos personalmente de la Biblia. Busquemos el consejo de hermanos maduros. Que el internet sea el último de nuestros recursos. El último de nuestros recursos. Tengamos la actitud que tuvieron estos hermanos en el primer siglo, en Hechos 17:11. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que se les enseñaban. Cuando Pablo llegó a Berea, a esta comunidad, él pudo entender que estos tenían sentimientos más nobles. Y lo decía por dos características en sus vidas. Una, que recibieron el mensaje con avidez, con mucha hambre, con mucha necesidad. Pero lo segundo, me anima y me encanta. Dice que todos los días examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaban. Por voluntad propia, ellos mismos pensaban, buscaban por sí mismos, no dejaban que alguien más les dijera. Y si fuera cuento, se lo creían. Y si fuera verdad, se lo creían. No, por ellos mismos. Y como resultado de esto, dice en el 12, muchos de los judíos creyeron, y también un buen número de griegos, incluso mujeres distinguidas, y no pocos hombres. Como resultado de escudriñar las Escrituras, de pensar por sí mismos
impactaron la vida de otros, muchos judíos, un gran número de griegos. Y esta cultura era una cultura intelectual, era una cultura que pensaba. Y los discípulos de Jesús, impactados por las Escrituras, pudieron impactar otras vidas. Ellos no abandonaron su fe, al contrario. Ellos, por su ejemplo de vida y por buscar respuestas en la Biblia, y una vez habiéndolas encontrado, pudieron impactar la vida de otros. Esto se me hace súper especial. ¿Qué tal si en vez de dudar de tu fe y dudar de tu salvación y dudar de tu relación con Dios, te fortaleces en las Escrituras, te fortaleces en la palabra de Dios, y así como los discípulos de Berea, impactamos la vida de otros, de muchos, aún de intelectuales, aún de personas preparadas, aún de personas que tienen dudas bien fundadas, pero que tú, un cristiano maduro, un cristiano fuerte en Dios, en su palabra, puede impactar a mucho más, a esta sociedad que tanto lo necesita. Por eso para mí era muy importante compartirte esto hoy. Quiero dejarte esto para practicar. Primero, quiero animarte a que podamos alimentarnos personalmente en la palabra de Dios. No te quiero prohibir, no puedo, serían reglas inventadas por mí, de que no te metas, no escuches, no nada. Estaba escuchando el otro día a alguien decir, no sé ni cómo lo midieron, seguramente en un estudio porque fue en Estados Unidos, que está comprobado que cuando nosotros vemos clases y prédicas y cosas en el internet, lo único que hace es diluir la palabra de Dios, porque casi nada de ello, si no es que nada, ponemos en práctica. Es decir, de escuchar tanto, de ver tanto de esto, la palabra de Dios se diluye. No podemos concentrarnos en una sola cosa, pero que sea benéfico para construir nuestro cristianismo practicándolo. Que de eso se trata, estudiar y conocer la palabra de Dios, de practicarlo. Y lo segundo que te quiero animar es que puedas filtrar todo lo que veas, todo lo que leas, todo lo que escuches, que puedas analizar y verificar si eso que escuchaste, viste, oíste es verdad, antes de compartirlo a alguien. A mí mismo me han llegado por WhatsApp cadenas de varios de ustedes, cosas que no son verdad. Y algunos con la mejor intención. De veras, mi propósito de hoy era advertirte, era enseñarte estos ejemplos de la Biblia y cómo nosotros podemos impactar a tanta gente necesitada de Dios y de salvación, y no siendo nosotros arrastrados por la corriente al grado de perder nuestra fe. Piénsalo. Vamos a terminar orando. Querido Señor, quiero darte gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu compasión. Gracias porque siempre te preocupas por nuestras vidas. Gracias por tu palabra ilustrada, Dios, de ver cómo tus discípulos, Padre, pudieron verificarlo por ti mismo. Padre, pudieron experimentar, ver, oír, comer contigo. Y eso es lo que nos enseñaron, es verdad. Ellos no se conformaron con los rumores. Aún los guardias del templo que fueron a apresar a Jesús quedaron impactados cuando lo escucharon. No pudieron arrestarlo, más bien fueron impactados en sus vidas, en sus corazones. Yo estoy seguro que si nosotros vamos a tu palabra y tenemos esa experiencia relacional contigo, necesariamente vamos a ser impactados. Y saliendo de ahí,
vamos a impactar muchas vidas como nuestros hermanos en Berea, Dios, con ese corazón noble de aceptar tu palabra con tanta necesidad, pero también de querer comprobar por ellos si era verdad o no. Oro porque tengamos ese corazón. Oro porque vayamos a encontrar en tu palabra las respuestas. Que podamos pensar por nosotros mismos. Que no nos conformemos con lo que otros dicen, predican, anuncian. Que lo podamos comprobar por nosotros mismos. Gracias, Jesús. Gracias por enseñarnos y por iluminarnos. Dejamos todo en tus manos. A través de ti, Jesús, oramos. Amén. Gracias por tu atención. Nos vemos a la próxima. Regresamos nuevamente. Muchas gracias, Romeo, por la clase del día de hoy con el tema Buscando a Dios. Actualmente con la tecnología es tan fácil dar un clic aquí, otro allá y encontrar diferentes prédicas, pero lo mejor y que a mí me ayuda es leer la Biblia. Así que, hermanos y amigos, te invito a leer la palabra de Dios siempre y así disipar todas tus dudas. Tengo varios anuncios para ti. El próximo sábado 3 de abril inicia el nuevo horario de verano, así que antes de irte a dormir, adelanta 1 hora tu reloj. También este jueves 1 de abril te esperamos a la última clase de tanatología que dará nuestra hermana Ceci Campos. Así que no olvides tu libreta, tu pluma y una almohada que nos sugiere Ceci tener a la mano. Cada sábado tenemos un tiempo súper especial de oración a las 6 de la mañana. Toda la región de Ecatepec han sido tiempos muy especiales de oración. El próximo domingo tendremos nuestra nueva clase con el horario nuevo a las 10:30 de la mañana. Te esperamos. Síguenos por nuestras redes sociales como ICOC Ecatepec. Muchísimas gracias. Buenas noches.